La vida de Heitor era un libro polvoriento, con páginas pasadas 8 años atrás, atrapado en el recuerdo de un accidente que se llevó a su esposa e hija. Era millonario, sí, pero el dinero no llenaba el vacío. Sus días se arrastraban, interrumpidos por reuniones aburridas y cenas solitarias en los restaurantes más caros de São Paulo. Fue en una de estas cenas, un lluvioso martes de otoño, que la monotonía se rompería con un encuentro improbable, algo que cambiaría el curso de su vida irreversiblemente. En ese momento, Heitor vestía trajes impecables que ocultaban un corazón hecho pedazos, y sus ojos, antaño llenos de un brillo juvenil, ahora cargaban con el peso de una tristeza abismal, una oscuridad que parecía eterna. Estaba sentado en una mesa apartada en un rincón de Le Grand Chef, un restaurante de alta cocina con candelabros de cristal que colgaban como cascadas de hielo y cubiertos de plata que brillaban en la penumbra. El ambiente era casi reverencialmente silencioso, roto solo por el discreto tintineo de las copas y el murmullo de conversaciones en voz baja. Héctor, absorto en sus pensamientos, apenas probó el risotto de azafrán que tenía delante, un plato que una vez lo había deleitado, pero que ahora parecía insípido, carente de sabor y alegría. Picó la comida en su plato con el tenedor, con la mente divagando, absorto en recuerdos de risas infantiles y cenas familiares que nunca volverían. De repente, una figura se acercó a su mesa, una joven, de rasgos delicados, pero marcada por la crudeza de la calle. Sus ojos, de un marrón profundo y melancólico, parecían tener la fuerza de 1000 tormentas, y su cabello despeinado enmarcaba un rostro cansado que irradiaba una dignidad sorprendente. Llevaba un bulto improvisado cerca del cuerpo, del que se escapaba el leve sonido de un bebé durmiendo, un sonido tan puro y vulnerable que atravesó el aire pesado del restaurante como un rayo de luz. Héctor, que rara vez se fijaba en la gente que lo rodeaba, sintió una extraña punzada en el pecho al ver la fragilidad de aquella escena. Su voz era baja, casi un susurro, pero con una urgencia que captó su atención de inmediato. «Señor, disculpe mi atrevimiento, pero ¿le importaría darle las sobras de su plato a mi bebé? Tiene hambre y no tenemos a dónde ir». Las palabras, pronunciadas con una humildad que rayaba en la desesperación, impactaron a Héctor como un rayo. ¿Las sobras? Un millonario que se negaba a comer las sobras de su propio plato, ahora enfrentado a la realidad de una madre que mendigaba comida para su hijo. Era un contraste brutal, una bofetada a su propio dolor autoinfligido, a su miseria en medio de la abundancia. En ese momento, algo se agitó en el interior de Héctor, algo que creía muerto hacía mucho tiempo. No era lástima, no, era algo más profundo, un reconocimiento de la vida que latía allí, ante él, tan cruda y real. La figura de la joven madre, con su bebé dormida, le trajo recuerdos de su propia hija, de cuando la mecía en sus brazos, pequeña e indefensa. La dignidad con la que pedía, su voz casi inaudible pero firme en su propósito, encendió una pequeña chispa de esperanza en su corazón, una esperanza que había enterrado junto con los recuerdos de su familia perdida. El mundo a su alrededor pareció desaparecer, y allí, en ese lujoso restaurante, solo existían ellos tres. Héctor, con el corazón dolido por una sensación olvidada hacía tiempo, no dudó, saludó al camarero y, para sorpresa de todos, pidió un plato nuevo y completo para la joven y el bebé. Sus ojos se encontraron con los de ella, y una extraña calidez, casi un remanente de vida, iluminó su mirada, antes gélida. La chica, conmocionada, intentó protestar, pero la firmeza en la mirada de Héctor la silenció. Era como si, por primera vez en años, viera a alguien de verdad, no solo una silueta borrosa en medio de su aturdimiento. El camarero, acostumbrado a los caprichos de los ricos, pero intrigado por el cambio abrupto en el comportamiento del señor Héctor, tomó la orden con una mezcla de curiosidad y sorpresa. La joven se sentó a la mesa, aún con cierta desconfianza, mientras Héctor la observaba. Parecía una rosa silvestre, cultivada en tierra árida, pero aún exhibiendo una belleza indomable. Le preguntó su nombre, y ella respondió, en un susurro, «Victoria». El nombre resonó en Héctor como el repique de campanas olvidadas, un presagio de algo nuevo, quizás incluso una nueva oportunidad.
Vittoria, a su vez, sintió una mezcla de vergüenza y gratitud. Ese hombre, de porte imponente y mirada profunda, era un desconocido, pero su actitud contrastaba por completo con los prejuicios y la indiferencia que también había llegado a conocer en la calle. Era un oasis de bondad en su propio desierto. El camarero trajo los platos y Vittoria, con una delicadeza casi reverente, comenzó a alimentar al bebé. Era un niño pequeño y frágil, con ojitos curiosos que miraban fijamente a Héctor, como si ya supiera que este encuentro sería un punto de inflexión. Héctor observaba cada movimiento, cada caricia con la que ella le ofrecía comida a su hijo. Había en ella una fuerza, una resiliencia que él, en su riqueza y aislamiento, había perdido hacía mucho tiempo. La escena, tan simple y a la vez tan poderosa, despertó algo en él. No se trataba solo de darle de comer, se trataba de presenciar la vida, la esperanza, la lucha en su forma más pura y desesperada. En aquella cena improvisada, el silencio se llenó de una comunicación tácita, un intercambio de miradas revelador. Vittoria, a pesar del hambre, esperó a que el bebé terminara de comer antes de tocar su propio plato. Esta actitud de altruismo y amor incondicional conmovió a Héctor como pocas cosas lo habían conmovido en su vida. Él, que había perdido la capacidad de preocuparse por el mundo exterior, se sintió cautivado por la humanidad cruda y real que tenía ante sí. Ese fue un momento de superación para ambos, una ruptura con el aislamiento que los rodeaba, cada uno a su manera, en mundos muy diferentes, pero que ahora se encontraban. Al final de la cena, Héctor le hizo una propuesta que impactó a Vittoria. No era una limosna, ni una caridad vacía. Era una invitación a empezar de nuevo, una mano tendida a alguien que, según él, podría ayudarlo a encontrar un propósito. «Vittoria», dijo con voz un poco más firme, pero con una dulzura recién descubierta, «me gustaría ayudarte, no solo con una comida, sino con un nuevo comienzo. ¿Aceptarías?». La pregunta flotaba en el aire, llena de esperanza y una promesa de futuro. El corazón de Vittoria latía con fuerza, un latido que no había sentido en mucho tiempo, una melodía de esperanza en medio del caos de su existencia, como si las puertas a un nuevo mundo se hubieran abierto ante ella. A Vittoria le tomó un momento procesar las palabras de Héctor. Sus oídos, tan acostumbrados al ruido indiferente de la ciudad, al sonido de las bocinas y al eco de las puertas al cerrarse, apenas podían creer lo que oía. Era como si, en medio de una tormenta, un rayo de sol se hubiera abierto paso entre las nubes más densas, un atisbo de un mundo que jamás había soñado que existiera. Al principio, la desconfianza, fiel compañera de su vida en las calles, intentó manifestarse, pero la sinceridad en los ojos de Héctor, ese brillo casi olvidado que había regresado, la silenció. Era una oportunidad, quizás la única, de cambiar el destino no solo de ella, sino especialmente el de su pequeño Gabriel. Héctor, al ver la vacilación en los ojos de Vittoria, se apresuró a aclarar con voz suave, como si anduviera con pies de plomo para no asustar a nadie. «No es caridad, Vittoria. Es un nuevo comienzo. Para ti, para tu hijo, y quizá para mí también». Hizo una pausa, con la mirada fija en el bebé dormido, y un profundo suspiro escapó de sus labios. «Perdí a mi familia hace unos años, y desde entonces he vivido en el vacío. Verlos hoy, su fuerza, su lucha, me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Un propósito». Las palabras, pronunciadas con sorprendente vulnerabilidad, derribaron las últimas barreras de Vittoria. Era un hombre destrozado, sí, pero con una nueva esperanza. En ese momento, Vittoria sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas, que había aprendido a contener con maestría para sobrevivir, amenazaban con desbordarse. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de una gratitud tan abrumadora que apenas le cabía en el pecho. Asintió, incapaz de pronunciar palabra, con los ojos llorosos fijos en los de Heitor. Era su sí, su aceptación de esa mano tendida que apareció de la nada, en el lugar más inesperado, cambiando el rumbo de su vida de forma abrupta e inesperada, sacándola de la calle para siempre y llevándola hacia un futuro desconocido. Heitor, con una sonrisa casi imperceptible, sintió un calor que le recorría el cuerpo, un calor que no había sentido en años.
Era como si la escarcha de su corazón comenzara a derretirse. Se levantó, llamó al camarero y discretamente pagó la cuenta, incluyendo una generosa propina que alegraría el día a todo el personal del restaurante. Luego le ofreció a Vittoria un coche para llevarlos a un hotel, donde podrían pasar la noche y, al día siguiente, decidir qué hacer. La mente de Vittoria, acostumbrada a calcular cada paso para sobrevivir, ahora intentaba procesar la velocidad a la que su vida cambiaba. Era surrealista. La noche en el hotel fue una mezcla de extrañeza y alivio para Vittoria. La cama mullida, la ducha caliente, la comida ilimitada, pequeños lujos que había olvidado o que ni siquiera había experimentado del todo. Gabriel durmió profundamente en la cuna improvisada que el hotel había dispuesto, ajeno al cambio radical en la vida de su madre. Vittoria miraba al techo, incapaz de dormir, con el corazón desbordado de emociones contradictorias. Miedo a lo desconocido, sí, pero también una euforia silenciosa, una esperanza que brillaba con más fuerza que cualquier estrella que hubiera visto en el cielo contaminado de la ciudad. Era el comienzo de algo nuevo, algo que olía a nuevo comienzo y superación, un olor al que empezaba a acostumbrarse y que estaba cambiando su vida. A la mañana siguiente, Héctor estaba en el vestíbulo del hotel, impecable como siempre, pero con una luminosidad en la mirada que no se había visto en años. Había pasado la noche planeando sus próximos pasos, y una energía latente parecía haber despertado en él. Cuando Vittoria bajó con Gabriel en brazos, parecía otra persona. El cansancio seguía presente, pero había un destello de esperanza en sus ojos, una chispa de dignidad que el descanso nocturno y la perspectiva de un futuro mejor habían encendido. Vestía ropa más sencilla pero limpia, que el propio Héctor le había proporcionado, y el bebé, alimentado y abrigado, dormía plácidamente. Héctor la saludó con una sonrisa sincera, algo que creía que nunca podría volver a hacer. «Buenos días, Vittoria. ¿Dormiste bien?» Su voz era suave, casi cariñosa. Vittoria asintió, con un ligero rubor tiñendo sus mejillas. «Sí, señor. Mejor que en mucho tiempo. Gracias por todo». La formalidad seguía presente, pero la barrera entre ellos parecía disolverse, reemplazada por un respeto mutuo y una creciente gratitud. Héctor comprendió que la ayuda que le ofrecía era en realidad un regalo para sí mismo, una oportunidad de reconstruir su vida ayudando a otro. El primer día fue un maratón de decisiones prácticas. Heitor llevó a Vittoria y Gabriel a un apartamento amueblado y acogedor de su propiedad, un lugar que antes había sido usado para huéspedes ocasionales, pero que ahora se convertiría en su hogar temporal. Vittoria apenas podía creer la amplitud del espacio, la luz que entraba por las ventanas y el aroma a limpio que llenaba la habitación. Tocó los muebles, pasó la mano por las telas, como si necesitara confirmar que aquello era real y no un sueño fugaz. Gabriel, a su vez, gateó por el suelo, explorando cada rincón del nuevo entorno con una curiosidad contagiosa. Heitor, con una paciencia que desconocía, la ayudó a organizar lo poco que tenía y le proporcionó ropa, comida y todo lo necesario para un bebé. La llevó a las tiendas, observando la sorpresa de Vittoria ante cada estante lleno de opciones, algo tan trivial para él, pero que para ella era un universo de posibilidades. Con cada compra, con cada artículo elegido con cariño para Gabriel, Heitor sintió un calor en su corazón, una grieta en su alma que comenzó a llenarse. Estaba rescatando no solo a Vittoria, sino también a sí mismo del abismo de la desesperación. El ambiente entre ellos, a pesar de sus diferencias sociales y económicas, comenzó a transformarse en algo familiar, casi íntimo. Heitor se encontró sonriendo con más frecuencia, riéndose de los pequeños errores de Gabriel y encantado con la resiliencia y la fuerza de Vittoria. Ella, a su vez, comenzó a sentirse más a gusto, compartiendo pequeños detalles de su vida, sus esperanzas y sus miedos. Poco a poco, la formalidad de señor se convirtió en Heitor, señal de que la conexión entre ellos iba más allá de una simple relación de ayuda. Fue el comienzo de una nueva familia, construida sobre las ruinas de sus sufrimientos pasados. Los días se convirtieron en semanas, y la presencia de Vittoria y Gabriel trajo un aire nuevo a la mansión de Heitor. El silencio sepulcral que antes dominaba las habitaciones fue reemplazado por risas infantiles y animadas conversaciones. Heitor,
que antes vagaba por los pasillos como un fantasma, ahora se encontraba gateando por el suelo de la sala, jugando con Gabriel, cuya sonrisa desdentada era la medicina más eficaz para su alma herida. Vittoria, a su vez, floreció. Su piel seca por la calle dio paso a un brillo saludable, y sus ojos, antes tristes, ahora irradiaban una alegría contagiosa. Ya no era la joven mendiga de las sobras, sino una mujer, fuerte y resiliente, lista para abrazar la vida. Heitor se dio cuenta de que el amor que sentía por su familia perdida no había disminuido, sino que se había transformado, dando paso a un nuevo tipo de afecto. Se encontró abrazando a Gabriel, contándole cuentos antes de dormir y sintiendo el corazoncito del bebé latir contra el suyo. Y Vittoria, ay Vittoria, cada día la admiración de Heitor por ella crecía. Su inteligencia, su capacidad de aprender con rapidez y su resiliencia eran cualidades que él valoraba profundamente. La animó a estudiar, a terminar los estudios que la vida en la calle había interrumpido, y ella, con una impresionante sed de conocimiento, aceptó el reto. La mansión, antaño un lugar de recuerdos dolorosos, comenzó a transformarse en un hogar. Vittoria, con su pragmatismo y energía, llenó de vida los espacios. Jarrones con flores de colores aparecieron en las mesas, y el aroma a comida casera, algo que Heitor no había percibido en años, flotaba en el aire. Poco a poco, fueron construyendo una nueva rutina, una nueva familia, un nuevo significado para la palabra hogar. Los desafíos externos eran grandes. El juicio social era omnipresente, pero la fortaleza que construyeron dentro de su hogar fue inquebrantable, y eso, en sí mismo, fue un gran logro. La vida parecía haber encontrado un nuevo rumbo para Heitor y Vittoria, una danza de nuevos comienzos y descubrimientos. Sin embargo, el universo, en su infinita complejidad, siempre guarda secretos, sobre todo los más antiguos y dolorosos. Un día llegó a la mansión una carta dirigida a Vittoria, con un remitente que la hizo palidecer. Hospital Santa Clara. Era de su tía, o mejor dicho, de su tía Lucia, como siempre la llamaba. A Vittoria se le encogió el corazón. Aunque la relación con sus tíos era turbulenta, eran las únicas figuras paternas que había conocido, a pesar de que la habían echado de casa. La carta le informaba que su tío Marcos estaba en su lecho de muerte y que había pedido verla. La noticia fue un bombazo. Vittoria sintió un torbellino de emociones, rabia, dolor, pero también una punzada de curiosidad y, quién sabe, un atisbo de esperanza por algún tipo de cierre. Compartió la noticia con Heitor, quien, con la sabiduría que solo la experiencia brinda, le aconsejó que se fuera. Hay verdades que debemos decir para poder seguir adelante, Vittoria. Ve, y si me necesitas, estaré contigo. Ese gesto de apoyo de Heitor, en un momento tan delicado, consolidó aún más los cimientos de la nueva familia que estaban construyendo. El camino al hospital fue silencioso, pero lleno de expectación. Vittoria sentía el peso de años de abandono y preguntas sin respuesta flotando en el aire. Heitor conducía, lanzándole miradas de apoyo, mientras Gabriel, ajeno a la tensión, dormía plácidamente en su sillita trasera. El hospital, un edificio antiguo con paredes amarillentas y un característico olor a desinfectante, parecía cargar en sí mismo el peso de innumerables historias de vida y muerte. Cada paso por el pasillo resonaba en los oídos de Vittoria, acercándola a un pasado que había intentado, en vano, enterrar. Al llegar a la habitación, la escena era deprimente. Marcos, antes un hombre corpulento de voz profunda, ahora se consumía en una cama, con la piel pálida y los ojos hundidos. Lucía, su tía, estaba sentada a su lado, una sombra de lo que era, con el rostro marcado por la preocupación y el agotamiento. El ambiente era denso, cargado de una palpable tristeza y arrepentimiento. Al ver a Vittoria, una ráfaga de emoción recorrió los ojos moribundos de Marcos e hizo un visible esfuerzo por extenderle una mano temblorosa. «Vittoria, mi niña», murmuró, con voz débil y ronca, casi inaudible. «Necesito decirte la verdad». Lucía, con lágrimas en los ojos, le indicó a Vittoria que se acercara. Fue entonces cuando Marcos, con las pocas fuerzas que le quedaban, comenzó a soltar un torrente de confesiones que revelarían el secreto más doloroso de la familia. Confesó que él y Lucía no eran sus tíos,
sino sus abuelos, y que la madre de Vittoria, a quien creía muerta en un accidente, en realidad había fallecido tras dar a luz, muy joven, en circunstancias trágicas, y era hija de Marcos y Lucía. La revelación fue un golpe en el estómago de Vittoria. Parecía que se le escapaba el suelo. ¿Acaso sus tíos eran sus abuelos? ¿Y su madre? ¿Era la historia que siempre había oído un engaño? Las piezas empezaron a encajar, brutal y dolorosamente. El rechazo, la expulsión de casa, el error que había cometido al quedarse embarazada a temprana edad. Todo era un reflejo de la historia de su propia madre. Marcos continuó, con la voz cada vez más débil, confesando que, tras la muerte de su hija, por vergüenza y prejuicio, decidieron ocultar la verdad sobre la paternidad de Vittoria, temiendo el juicio de la sociedad conservadora en la que vivían. Y entonces llegó la parte más impactante de la confesión. Marcos reveló que la herencia de la madre de Vittoria, una cantidad considerable de propiedades y dinero, había sido malversada por ellos. Con la muerte de su hija, los abuelos de Vittoria, temiendo que su nieta, aún niña, no supiera administrar el dinero, e influenciados por la avaricia, decidieron apropiárselo todo, dejando a Vittoria en la pobreza al ser expulsada de casa. Él suplicó perdón, con lágrimas corriendo por su rostro marcado, un arrepentimiento tardío pero genuino que se mezclaba con el dolor de toda una vida de secretos y mentiras. La cruda y abrumadora verdad finalmente salió a la luz, en su lecho de muerte, ante Heitor y Vittoria. La revelación del tío Marcos impactó a Vittoria con la fuerza de un maremoto. El dolor del abandono, la humillación de ser expulsada y el sufrimiento en la calle adquirieron un nuevo y cruel significado. No se trataba solo del rechazo de sus tíos, sino de la traición de sus propios abuelos, quienes la habían robado 2 veces. La verdad sobre sus orígenes y su herencia. Lucia, con el rostro bañado en lágrimas, confirmó cada palabra de Marcos, añadiendo detalles sobre la presión que sintieron en ese momento y el miedo a exponer la vergüenza de su hija y nieta solteras. Aquella habitación de hospital, antes solo un escenario de despedida, se convirtió en el escenario de una verdad impactante, desenredando una maraña de mentiras que la habían asfixiado durante años. Heitor, testigo silencioso de la escena, sintió el dolor de Vittoria como si fuera suyo. Le tomó la mano con firmeza, un gesto de apoyo incondicional que la afianzó en medio de la tormenta de emociones. La frialdad inicial que solía mantener en situaciones difíciles había desaparecido, reemplazada por una profunda empatía. Observó la reacción de Vittoria, cómo asimilaba cada palabra. La conmoción mezclada con ira y tristeza. Fue un momento de catarsis, doloroso, pero necesario para que finalmente pudiera liberarse de las ataduras de un pasado distorsionado. Las horas siguientes fueron una mezcla de confesiones y súplicas de perdón. Marcos, con la respiración cada vez más débil, entregó a Vittoria documentos viejos, cajas polvorientas y un extracto bancario que revelaba la cantidad exacta de la herencia malversada. Era un tesoro de papeles que desmantelaba la narrativa de su vida, construida sobre pilares de falsedad. Lucia, a su vez, abrazó a Vittoria con conmovedora desesperación, llorando y pidiendo perdón por su cobardía y por haber permanecido en silencio durante tantos años. La escena era un retrato de la complejidad humana, donde el arrepentimiento tardío se mezclaba con el dolor de las consecuencias. Incluso en medio del dolor del descubrimiento, Vittoria sintió un extraño alivio. La verdad, por dura que fuera, era liberadora. Era como si la densa niebla que le impedía ver su propio camino finalmente se hubiera disipado. Miró a Gabriel, quien ya estaba despierto y observaba la escena con sus ojitos curiosos, y sintió una fuerza renovada. Esa verdad no era solo para ella, sino también para él. Era la oportunidad de construir un futuro sin el peso de las mentiras del pasado, de asegurar que su hijo nunca pasara por lo que ella había pasado. Era la superación de las mentiras, la verdad que se impuso a la oscuridad. Al día siguiente, Marcos falleció, llevándose consigo el peso de sus secretos y el alivio de haber buscado perdón en sus últimos momentos. El funeral fue un momento solemne, pero con un toque de renacimiento para Vittoria. Allí, en medio del duelo, sintió que comenzaba una nueva etapa en su vida. Heitor estuvo a su lado en todo momento, un pilar de apoyo, un confidente.
Ese día, que comenzó con el dolor de la revelación de la verdad, culminó con la reconciliación de una familia fragmentada y la promesa de un nuevo comienzo para Victoria y Gabriel. El camino de superación, que había comenzado con la petición de lo que quedaba, se completó con el redescubrimiento de una herencia y la construcción de una nueva familia llena de esperanza.